Empecemos entonces del tema. Sí, buen día. Les hago una consulta sobre el tema que hay que exponer de agricultura y todas las lecturas, ¿verdad? No, el tema que estamos cesando, o si Ay, directamente podemos entrar a agricultura. también nosotros somos el grupo 3 y sí hemos preparado, lo hemos enfocado con esa modalidad para que sea más resumido, de preparar solo preguntas y que las respuestas de alguna manera resuman la lectura. Y ahí yo voy a hacer una introducción del tema. ¿Nadie quiere Ya. participar del tema 3? Bueno, pasemos entonces. A ver, un segundito. Está entrando. Ya, ahora sí. Buen día. ¿Cómo está José Manuel? Muy bien, me parece interesante la consideración que hace José Manuel. ¿Algún otro compañero? Licenciado, muy buenos días. Nidria. Una compañera que también está pasando seminario. Le cuento que estamos con un problema, varios compañeros, y nos hemos reunido aquí en la universidad para vernos con el decano de la facultad. Entonces quisiéramos que un poquito nos tenga tolerancia. Mi nombre es Nidria Ligerón, también está Melissa Terán, Nicole Ramírez, Iván González. y quisiéramos que nos tenga consideración, por favor, por si nos llega a tomar la participación. Ya, dime, ¿qué trámites están haciendo en la universidad? Estamos con un problema de seminario 1 que no nos está resolviendo la carrera, entonces ahora estamos con cita con el decano y estamos esperándole ahorita a él. ¿Quién está de decano? El Licenciado Viveros. Viveros, ¿no? Sí, sí. Ya. No hay problema, entonces vamos a tomar en cuenta. Ya, gracias, licenciado. licenciado. También Ivette, adelante, dime. Sí, licenciado, disculpe, estamos también aquí acompañando a nuestra compañera Nidria Ligerón. Estamos también con Xiomara, sí, mi persona Xiomara. Y Ivette Olivia. Licenciado, por favor, tolerancia, gracias. Bueno, ya hemos dicho que vamos a dar tolerancia en una lista y pasen. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema 4. ¿Cuál es la importancia que tiene Quisiera que tomen nota, porque en las discusiones y naturalmente en las pruebas, todo lo que exponga yo también entra directamente en consideración de la evaluación. Licenciado. Adelante, José María. Sí, perdón, quería preguntarle, o sea, tengo la duda, antes de entrar al tema 4, perdón, o sea, sobre las causas de la mortalidad materno-infantil en Bolivia, o sea, es mi duda para mí, ¿no? Que, o sea, ¿es necesario controlar este dato? O sea, toda la mortalidad materno-infantil que hay, ¿o usted cómo lo considera?
porque en los datos que había, o sea, dicen algunos, sobre todo en el área rural, que los riesgos de muerte hay como 64 muertos por cada 100 casos. Y, o sea, esto es, bueno, sacado por el Servicio Universal de Salud. Y yo me preguntaba, o sea, ¿qué medidas podríamos hacer o qué se podría hacer? Si es bueno o no controlarlo, o si hay que dejarlo pasar, hacer una buena planeación al respecto. Y esa era mi duda y no sé si me la podría A ver, desenvolver. repetime un poco qué hay que controlar, ¿qué dices? O sea, respecto a o sea, el efecto que tiene toda la tasa de mortalidad materno-infantil en Bolivia, licenciado. Materno infantil. Por supuesto que hay que lanzar políticas, ¿no? Las políticas son las acciones correspondientes para, en este caso, atenuar esa situación, porque no se puede permitir que haya pues una elevada tasa de mortalidad materno-infantil, ¿no? Es decir, algo está fallando y es decir, el sistema universal de salud que se ha planteado tendría que llegar a todos los confines del país para ver la forma de solucionar el problema. Pero yo creo que un tema interesante que no lo hemos planteado y que es un tema que en Latinoamérica y en Bolivia y en el mundo genera una serie de discrepancias es el aborto. En la Argentina han aprobado recién el aborto como una decisión de las mujeres, pero hay grupos que salieron en contra, ¿no? Es fundamentalmente grupos que tienen mucha ligazón con temas religiosos u otros grupos conservadores. Entonces, ¿qué piensan del aborto? A ver, ¿qué piensan del aborto? Vamos a hacer un pequeño sondeo y vamos a ir con, a ver, con una conocida compañera, Viveca Bravo. Y después, a ver, vamos a hacer Uciel Choque. Y una tercera persona, Cristian Paredes. A ver, esas tres personas. Y bueno, cualquier otra persona que quiera participar, ¿qué piensa del aborto? Es un problema que tiene que ver con la población. Sergio, quería saber. Licenciado, buen día. Dígame. Buen día, Sergio. ¿Qué piensas? ¿Qué percepciones, qué consideraciones tienes del aborto? Bueno, como persona, yo estaría en contra de esa situación, ya que ¿Por no qué? es una manera, porque no es una manera factible de evitar este problema que se da en todo el mundo en sí. Debería concientizarse de otra manera para que no ocurra esto del aborto. Es lo que yo pienso. Debería haber, Concientizar a digamos, un conocimiento de todo el tema de preservar, ¿no? Es decir, preservativos, todo el tema de elementos que limiten que se pueda generar la fecundidad de la mujer, es decir, que se sientan en la disposición de tener un hijo, ¿no? No quiere decir que limitemos eso definitivamente, sino un determinado tiempo. Por ejemplo, una violación, ¿no? Podría ser. Pero claro que sí. la mayoría de los países yo creo una gran parte de países en el mundo han aprobado y han discutido profundamente. ¿Y por qué crees que han aprobado?
Es que en diferentes, como han aprobado, son por diferentes casos especiales, ya como usted dice, por violación más que todo. Como por ejemplo en Argentina se ha aprobado el aborto. En sí, creo que para todas las mujeres, también dependiendo de la situación por la que quieren realizar el aborto. No, es decir, independientemente si ellas deciden abortar, lo hacen. Es decir, dentro de un periodo de tiempo, creo que es las 3 semanas, no sé, perdón, Eh, los Creo que 2 meses. 15 semanas, algo así, no recuerdo. Pero lo cierto es que han aprobado y también en la legislación boliviana está aprobado. Entonces, yo te pregunto, si no habrían aprobado, ¿se habrían limitado los abortos? ¿Habrían desaparecido los abortos? No, la verdad es que no. Entonces, Antes de que ¿cómo justificas? Porque de cualquier manera, la persona que quiere abortar lo va a hacer. Así es, aunque sea un delito, va a ser que haga ese delito, pero también es la situación, ¿no?, en la que ocurre, mayormente son los jóvenes que no tienen la conciencia ni han tenido información sobre este tema, lo que les lleva a cometer este delito, se podría decir, ya que si sin la ley igualmente ocurre este problema. A ver, tú si estás estudiando, estás siendo mantenido por tus padres, tu enamorada, lo propio, pero por algún accidente, el preservativo se rompe, lo que sea, y está embarazada tu pareja y no tienes trabajo, estás viviendo a costa de tus padres, tu compañera también. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, personalmente yo no haría eso, yo no le pediría que aborte ni dejaría que ella piense de esa forma, la verdad. ¿Por Y a mí qué me creo no dejarías que ella piense? Porque ella es otra persona independiente. claramente, si no, le aconsejaría de una forma, claramente yo no puedo mandar sobre ella, pero como pareja tendríamos que arreglarlo eso de una buena forma, pero a mí no me han enseñado que todos tenemos el mismo derecho desde que nacemos, desde la fecundación hasta nuestro deceso. Porque son células las que ya están vivas, pero tu uña también tiene células y te cortas las uñas y, bueno, estás sacando células. Sobre las uñas son células muertas que expulsa el cuerpo tanto como el cabello. Pero volviendo al tema, yo no, No son células muertas, están dinamizándose permanentemente, tendrán otras características. sí, eso sí, licenciado. Pero como le Bueno, a digo, ver, otra persona, las personas que... Licenciado, buen día. gracias, bien. Licenciado. Fernando, adelante, Fernando. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, sobre el punto, pienso que es un problema más de fondo que de forma, porque la sociedad está acostumbrada a ponerle justificaciones a ese tipo de acciones justamente por la falta de empleo, la falta de economía, la falta de independencia social y personal de las personas, bueno, de los individuos, ¿no? Ahora, tampoco tenemos que dejar de lado los casos que sí son realmente necesarios. En este caso, la aplicabilidad de un aborto, como las hemorragias o infecciones que sufren diferentes mujeres, que peligran, que ponen en peligro su vida. Ahora bien, esto no quita el caso de que hay gente que lo hace también de una forma malintencionada y no por el hecho de una violación nada más, sino porque simplemente no tienen esa calidad ética y moral, claro que interpuesta por sus padres o por la misma sociedad. Entonces, pienso que el problema va ahí, ¿no? En un problema de forma, perdón, de fondo, que más va desde la educación, desde los valores que se inculcan en la sociedad y también así de la progresividad que tiene la sociedad, tanto de forma ética, moral y también económica, se podría decir, licenciado. Me parece interesante, pero, a ver,
los valores son valores en función de realidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, un valor puede ser, ser solidario, pero dentro de la economía, digamos, neoclásica, plantea todo lo contrario, ser individualista. Va contra ese sentimiento de solidaridad. Son valores distintos. Entonces, las mujeres que han salido a defender, digamos, este proceso, que han sido miles en muchas partes del mundo, y bueno, tendrán sus motivos, habría que entrar, digamos, al meollo del problema. Es un problema bastante complejo, ¿no? Habría que analizar. Pero, a ver, escuchemos a alguna dama. A ver, Cristian. Licenciada, respecto a eso, como lo dijo, es un tema polémico, pero en mi parte no estoy tan a favor del aborto. Sin embargo, considero que debería ser, sí debería ser implantado. ¿Por qué? Por el tema de que veo de que en la sociedad en general, ¿por qué se realiza este tema del aborto? Es por necesidad. ¿Por qué digo por necesidad? Porque muchas veces una persona cuando se realiza el aborto no tiene los ingresos suficientes o los ingresos necesarios para cuidar a un hijo, o vive en un entorno, quizás en un entorno familiar muy complicado, con lo cual le hace complicado tener un hijo. Incluso la misma sociedad, en el caso de los jóvenes, ahí sí considero se debería concientizar más, usar, por ejemplo, preservativos. Hay jóvenes que cuando se enteran de que están embarazados y cuando no sus padres, directamente ya sus familias los terminan rechazando o saben que los van a rechazar, y por eso se terminan realizándose el aborto. En ese sentido, yo considero que debería uno concientizarse más a la sociedad para que entienda que en parte es una vida y sí debería existir. Ahora, sin embargo, hay casos excepcionales y ahí sí considero que debe existir una normativa, una reglamentación donde se pueda realizar el aborto, porque hay necesidad en ciertos casos especiales y debe ser, si se realiza el aborto, debe ser de manera consciente, no hacerlo por hacer, porque en parte considero que hay casos que sí es necesario. Es un tema muy controversial, muy complejo. Sin duda, aquí tiene que ver, digamos, las consideraciones teológicas que uno pueda tener, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, es un tema de los tantos temas que tiene la consideración de población, ¿no? Así que, no sé si alguien más quiere participar con alguna... Licenciado. Licenciado. Adelante, Claudia. Licenciado. Claudia. Licenciado. Sí, licenciado, buen día. A ver, Claudia, dinos. Bueno, me parece que han comentado que el aborto puede servir a lo económico, en el sentido de que se podría considerar que tener un hijo gasta más dinero en alimentación, en vestimenta, incluso en otros aspectos, por lo que sería negativo para una mujer que no cuenta con los recursos poder tener un hijo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estas lecturas que el aumento de población, o en realidad que la fecundidad de las mujeres, o países que tienen en realidad altas tasas de crecimiento demográfico, no necesariamente se relacionan con la pobreza. Por lo que me parece que es necesario considerar las potencialidades que se puede tener el crecimiento demográfico. Por ejemplo, Keynes nos comentaba, o el enfoque keynesiano requiere de esa demanda para que podamos equipararlo con la oferta, por lo que es necesario un crecimiento demográfico para el desarrollo de países que aún no han crecido de la manera que los países más grandes lo han hecho, por lo que ese problema de pobreza y aborto tendría que verse desde un enfoque en el que el crecimiento demográfico no necesariamente implica que seamos pobres. Muy bien de tu razonamiento. Este libro... Perdón que le corte. Sí, dime.
Quería opinar sobre lo que nos decía sobre lo del aborto. Yo lo veo un tema actual y que realmente repercute en cada sociedad de cada país. Y como decía el licenciado, hay diferentes circunstancias para que yo estaría en punto medio, porque estaría en contra porque realmente yo lo vería conveniente que se dé una situación de aborto cuando, como usted nos decía, en una violación o cuando la madre está en peligro o cuando es una menor de edad que pudo haber sido violada. Yo lo vería conveniente en ese caso para que la mujer ya cese de gestar, porque eso implicaría realmente algunos traumas o algunas cosas, tanto problemas económicos, sociales, que se a partir de esas mujeres. Y también lo que he podido entender con lo de las marchas de Argentina, las mujeres protestando y todo eso, todo el meollo del asunto era que dar una vista al Estado para que pues, se produciera los abortos en condiciones legales, es decir, que las mujeres, digamos, que todas las mujeres puedan abortar puedan abortar en condiciones no como se hace, digamos, ilegalmente, en condiciones de miseria. A veces algunas mujeres iban a abortar y realmente por un mal aborto, entonces tenían a morir o tenían que tener problemas de infertilidad. Entonces, en condiciones, lo que entendí con lo que querían aprobar el aborto en Argentina era para que se den condiciones médicamente humanas y dignas, para que sin peligro de las vidas de las mujeres, para que estén en condiciones médicos legales. Entonces, hay dos contrapartes que habría que analizar es realmente al poder entrar al tema del aborto, pero realmente tendríamos que considerar el bienestar de la mujer y realmente ver en qué casos se podría dar esto, lo del aborto, y no realmente difundirlo casi todas las mujeres, sino ver realmente por qué se quiere dar esa insinuación del aborto y en qué grados se podría dar. Bueno, a ver, las mujeres en el mundo, les decía, tienen menos ingresos que los varones en promedio, en el mundo en general, tanto en países desarrollados como países atrasados. Y uno de los elementos que genera esa situación de que tengan ingresos menores es que pueden embarazarse y generar, digamos, un costo social a la empresa, ¿no? Porque la empresa va a seguir pagando, etcétera. Entonces, las disposiciones sociales a veces tienen esa consideración de protección y la mujer va a tener, digamos, prenatal, postnatal, entonces deja de trabajar todo ese tiempo y entonces ese es un tema. Pero no solamente le afecta, digamos, desde esa perspectiva, digamos, en la productividad a la empresa, sino fundamentalmente le afecta en la falta de continuidad en su preparación de la mujer. La mujer que tiene, digamos, se casó, probablemente encuentra trabajo, es profesional, encuentra trabajo y de pronto se ve embarazada y ya no puede continuar, digamos, el proceso de formación en el mismo trabajo, porque el trabajo te enseña bastante en la práctica, pero al mismo tiempo te puede inhibir, digamos, en tu formación académica, te limita para que entres a un posgrado, qué sé yo. Entonces, por esas circunstancias, las mujeres están más rezagadas, y ese es un reclamo de las mujeres, que dicen, estamos más rezagadas por estos elementos. Entonces, ¿cómo solucionamos? Entonces, plantean una serie de consideraciones. Ahora, en el control de la natalidad, por ejemplo, en China, este es un libro que les aconsejo que lean, es una novela, ¿no? Pero que explica cómo fue el control de la natalidad en China. Se llama Smoyan, es un premio Nobel de literatura, un chino. Rana es el libro.
el título del libro, y es un libro de una lectura muy rápida. Entonces, aquí describen, por ejemplo, cómo controlan esa natalidad. Por ejemplo, viajan misiones a diferentes lugares y una persona que ya tiene un hijo y está esperando el segundo, entonces la apresan y la hacen abortar a la fuerza. Ese ha sido el control de la natalidad. Ha sido bastante duro porque, ¿qué implicaba? Como dice el texto que hemos leído, de lo contrario, si no aplicaba esa política, habrían tenido 300 millones de nacimientos más. Es decir, en este momento son 1.440 los chinos, habrían sido 1.700, digamos, 50 millones. Y alimentar a 350 millones más de personas no es una tarea fácil, ¿no? Definitivamente. Es todo un desafío grande, entonces tuvieron que optar por unas políticas sumamente rígidas. Claro que eso, lo hemos discutido, ha generado también un envejecimiento de la población a nivel mundial, ¿no? En Japón, en países europeos, la población ha envejecido. Ya no es la típica curva, digamos, de la pirámide poblacional, que es más o menos una especie de, ¿cómo podríamos? De torre, con una base ancha, sino más bien lo ancho está en las partes superiores. Es bastante complejo lo que se ha generado. Entonces, el tema de población es un tema muy complejo, muy interesante, un tema que hay que analizarlo con pinzas, hay que tocar, digamos, aspectos a veces que van contra la propia lógica teológica que podamos tener, ¿no? Porque nosotros estamos formados teológicamente desde una perspectiva, ¿no? Y seguramente si vamos con los musulmanes, debe ser algo relativamente similar, porque bueno, es el monoteísta, etc. Pero seguramente si vamos con otras tipo de lógicas, vamos a ver, digamos, acciones totalmente distintas. Y entonces, un poco no hay que cesarse, hay que, claro, tener el criterio, la opinión, sustentarla bien, reflexionarla profundamente. Sería un trabajo interesante para aquellos grupos que puedan discutir este tema, por ejemplo. Me gustaría, yo valoraría, digamos, como un trabajo extra sobre el tema del pro y el contra, hacer chocar ambas cosas y estar más informados sobre un tema de tremenda actualidad, ¿no? Bueno, con eso vamos a cesar el tema de población. Quería participar un compañero, no sé si era Johnny, no me acuerdo. Sí, licenciado, buenos días. Dime, También. Tú. Parto de lo siguiente, licenciado. Igual quizás a muchos de mis compañeros también se van a molestar. Yo opino de la siguiente forma. ¿Por qué uno tendría que decidir sobre el cuerpo de otra persona? ¿No es así? Entonces, cada cuerpo es individual, es particular de cada quien. Entonces, si una mujer va a decidir embarazarlo, quedando embarazada, va a decidir abortarlo, va a hacer. La finalidad debería ser brindar las condiciones necesarias en salud para que no vaya a sufrir riesgos, a morir en centros de dudosa procedencia. ¿No es así? Entonces, ante esta situación de que existen los abortos clandestinos, ya también se generan hospitales, por así decirlo, truchos con médicos que ni siquiera son médicos, que estafan a la gente y se genera también otra mortandad ahí. Eso es otro gasto que también se genera a fin de esta situación. Entonces, parto de eso. ¿Por qué yo tendría que decidir por el cuerpo de una? Si ella quiere hacerlo, lo va a hacer. ¿No es así? Entonces, finalmente es muy discutido este tema, al igual que la eutanasia. La eutanasia también es otro tema polémico, que si es que lo marcamos con el ámbito de
de la religión, claro, vamos a llegar a una controversia muy grande, pero si nos sacamos esos, la parte religiosa y vamos a lo práctico, a lo real, creo que podemos encontrar un camino así. Gracias, licenciado. Muy interesante. Gracias. Sí, licenciado, Johnny. no sé si también podría opinar al respecto. Gracias, por favor. Bueno, yo opino de diferente manera que el compañero. Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a la vida y como él decía que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero el ser que está dentro también va a tener un cuerpo, porque cada persona, incluido nosotros, hemos tenido una semana 12, una semana 14 desde la fecundación y ha sido continuo para que tengamos hoy y seamos unos seres humanos actualmente, ¿no? Por eso opino que yo sé que las violaciones se dan, pero no podemos obligar o formular políticas que se tapen ese delito de la violación con el delito del asesinato, ¿no? Por lo tal, no sería, incluso muchas políticas en diferentes países o muchas asociaciones formulan políticas haciendo ver que el aborto es un tema fundamental para la salud pública, pero conociendo las verdaderas cifras que incluso han dado otros estadistas en Argentina, la principal causa de muerte de las mujeres es por cáncer de útero y otras diferentes enfermedades que se dan y lo están agrandando el tema del aborto. Entonces, para mí también es algo un poco politizado en la cuestión del aborto, ya que algunos politólogos afirman que también detrás del aborto están grandes organizaciones, ¿no?, que lucran con la realización del aborto. Esa sería mi opinión, licenciado. Ya, muy bien. Si hay grandes organizaciones, sería ir contra esas organizaciones, ¿no? Porque si lucran con el aborto, si lo haces, lo que en Italia, por ejemplo, lo que existe es el aborto libre y gratuito. No te cobran nada, tú decides. Bueno, pero ese es un tema bastante controversial y lo que ha tocado también Johnny, la eutanasia es un tema que habría que discutirlo. Pero bueno, a ver, Disculpe. Mi último criterio. A ver, ¿quién? Vamos a empezar con Alexandra. Licenciado, estaba esperando desde hace rato, después de participar. Ya. Edgardo Pavón. Ya, licenciado. Sí, así es, licenciado. Quiero dar mi criterio en este aspecto. Efectivamente, el tema de lo que es el aborto es bien polémico y bien controversial. Pero ¿esto de dónde sale? Bueno, varios países ya está reglamentado y está aceptado esto del aborto. ¿Por qué razón? Porque en muchos países el tema de salud es ya es avanzado y es normado. Inclusive hay la educación sexual que es muy avanzada en relación a nosotros, por una parte. Y segundo, efectivamente, en muchos países que no está totalmente aceptado el aborto. ¿Por qué razón? Porque esto se ha ido degenerando en el aspecto de que a veces las mujeres se hacen un aborto sin pensar las consecuencias, ¿no es cierto? Yo estaría de acuerdo en mitad, ¿no es cierto? ¿En qué aspecto? En que también el niño que está, el futuro niño que estaría concebiéndose dentro de la madre tiene derechos a la vida, que es el principal derecho. Ahora, también estaría de acuerdo en el aborto. ¿Por qué razón? Porque también lo que dice el compañero, todos tenemos derecho a nuestro cuerpo, pero siempre y cuando tenga una razón muy valedera en cuestión de las mujeres para un aborto. Como usted dice, en un ejemplo es lo de la violación. En otros países, cuando, por ejemplo, hacen los análisis de incompatibilidad y el niño ven que puede salir con ciertas deficiencias y que no tendría una vida digna, también es normado el aborto. Entonces hay que ver en relación cómo se debería reglamentar esta situación. Entonces, por eso decía, aquí en Bolivia yo lo veo que no es apto, porque ni siquiera nuestro nivel de educación sexual es elevado. Vemos que inclusive colegialas se están embarazando. No porque ellas quieran, sino porque no tienen la verdadera educación sexual que debería dar el gobierno desde muy pequeñas, desde que la mujer es activamente sexual. Desde ese momento se debería enfocar todo esto, más que todo la educación, a varones y mujeres, ¿no? Eso sería, licenciado, mi comentario. Bien, Alexandra.
Bueno, licenciado, yo estoy escuchando los criterios de todos mis compañeros. En algunos sí estoy de acuerdo, en otros no. En mi criterio, yo creo que la concientización del aborto debería darse más a los varones más que mujeres. ¿Por qué? Porque yo a lo largo del tiempo, ¿no? He visto muchas amigas que enamorado y de repente han aparecido con un embarazo. ¿Y qué es lo que pasa? El chico, como todo, siempre dice, si estuviera en el caso, respondería, estaría, haría lo que fuera, pero el momento llegado desaparece. Esa es una realidad. Pasa 1 año, 2 años, resulta que hay otra chica embarazada del mismo chico. Y eso es una realidad. La mayor parte de los hombres tiene alrededor de 3, 4 hijos, muchas veces de diferentes mujeres. ¿Por qué la concientización no se da más en varones que mujeres? Como dice mi compañero Edgardo, desde la infancia. Y no hacerlo así un tabú para que no haya esos problemas de aborto. Porque la mujer sí, como tal, necesita una concientización, pero las mujeres en totalidad no somos iguales. Si hablamos acerca del ciclo menstrual, usualmente cuando te hablan de los anticonceptivos, asumen que todas las mujeres tenemos el mismo patrón que vamos a seguir, o sea, todas a la misma fecha y el mismo día, así, ovular, pero no es así. Hay mujeres que se embarazan más rápido, incluso cuando están recién teniendo un bebé, ya se embarazan. Entonces, yo creo que la concientización debería vertir más hacia los varones que hacia las mujeres. Licenciada. Comparto tu opinión. Creo que tenemos que aprender más los varones que las mujeres. Es un tema que compete, como decía Johnny, cada persona tiene que decir por lo que tiene que hacer, por sí mismo. Antes no era así, ¿no? En 1700, 1800, te escogían el esposo y tenías que tener tu dote. Eso ya ustedes lo han leído en otras materias. Entonces, si te escogían, bueno, vos tenías que aceptar. Era una realidad esa, ¿no? Y era la tradición, la cultura que te hacía que actúes de esa forma. Te escogían X persona y vos no tenías que decir ni objetar absolutamente nada. Hoy no es así. Por lo menos se pretende que no sea así, ¿no? Todas las parejas por libre albedrío pueden tomar una decisión unilateral ellos respecto a su situación o en forma conjunta con la pareja, ¿no? Para hacer todas las actividades. Pero bueno, son temas que hay que discutirlos, no son temas que son temas cesados, son temas bastante polémicos, con muchos elementos de profundidad, y hay muchas personas que incluso nada tienen que ver en el asunto y opinan, o sea, primero que no son padres, no tienen hijos, y bueno, tienen todo el derecho de opinar, pero a veces las personas que más tienen que opinar a veces se cohiben, ¿no? A ver, Iván Marcos, dime. Licenciado, ¿puedo comentar? Yo estaba revisando un libro que es el Free Economics, y en el capítulo 1 habla sobre el tema de un caso de aborto. Habla del caso de una ciudadana estadounidense que ella era drogadicta, era una persona, no tenía la posibilidad de poder tener un hijo, ¿no? Y varias veces quedó embarazada y lo daba en adopción a los hijos. Y después ella no quiso tener más hijos, no quiso abortar. Y en Estados Unidos, en esa época, en la mayoría de los estados estaba prohibida el aborto, excepto en Texas. Entonces ella, por otra parte, lo que comenta el libro es que en esa época el índice de criminalidad era bastante alto. Y las autoridades en temas de seguridad no podían controlar el tema de los homicidios, ¿no? de los asesinatos. Entonces la lectura hace la relación porque esta muchacha empezó a pelear porque se apruebe la ley de abortos. Y bueno, en esa su lucha, bueno, quedó embarazada, tuvo que tener al bebé, ella estudió Derecho y peleó hasta que logró
que se aprobara la ley de abortos en Estados Unidos, con un grupo de abogados y demás. Y como consecuencia, el libro dice que pasando 2 años, 3 años, el índice de criminalidad empezó a bajar, pero se tenía un pico tan alto que de la noche a la mañana, como arte de magia, empezó a caer. Y después se hicieron los estudios de que era por la ley de aborto, porque antes de que haya esta ley de aborto, las mujeres necesariamente tenían que tener a sus hijos. Y a veces en condiciones, por ejemplo, no podían dar las condiciones necesarias, educación, alimentación. Entonces los niños se dedicaban a ser vándalos y en la adolescencia llegaban a cometer esos actos de homicidio. Cuando se aprobó la ley de abortos, ya había un rezago y ya no y las personas que no se sentían capaces de tener a los bebés, entonces decidían abortarlos. Entonces ya había una brecha larga en que ya no había adolescentes que se dedicaban al robo. Entonces ese fue el motivo que también bajó el índice de asesinatos. Muy interesante. ¿Qué libro es el que nos comentas? El Free Economics de Steven Dubner. Ya, muy interesante. Te felicito por tus lecturas. Muchas gracias, Lisa. Bueno. Licenciado, buen día. Sí, buen día. Anaís y después María Aide. Licenciado, ¿podría participar? Yo quería opinar sobre esta temática. Bueno, el aborto se puede interpretar como la limitación del incremento del número de individuos de una población. Pero dentro de este tema, bueno, suena muy frío así, ¿no? Pero yo identifico 3 elementos que son muy importantes para evitar un aborto, ¿no? Por ejemplo, la paternidad responsable, la planificación familiar, la educación sexual, que estas yo pienso que deberían ir orientadas desde políticas. Por ejemplo, en la paternidad responsable va a ser muy importante el tema de los ingresos de los padres para que puedan hacerse cargo de ese niño, hacerse cargo de su alimentación, de su vivienda. En el tema de la educación sexual, aquí lo que entraría es que puede actuar desde la política, la educación, que puede ser mediante una educación sexual que debe ser implementada en los colegios con más fuerza. También la planificación familiar, y aquí un aspecto interesante que yo veo es sobre la información de métodos anticonceptivos, que por ejemplo, yo pienso que esta información y acceso es escasa en zonas rurales, y yo pienso que debería haber más acceso para que ellos también puedan tener una buena planificación familiar, que yo pienso que no existe en zonas rurales. Y ese sería mi comentario, licenciado. Muy interesante, Anaís. María Aide. Sí, licenciada. Bueno, escuchando todos los comentarios de los compañeros, ¿no? A mi parecer es una utopía de métodos. La idea de una de las compañeras, no todos los métodos anticonceptivos nos cae bien, como así decirlo, pero y también surge la pregunta, ¿por qué solamente la mujer tiene ese rol de tener Te escuchamos consecuencias? Perdón, Lisa. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora, como le decía, ¿por qué tiene que caer siempre en el rol de la mujer tener que cuidarse y planificar todo lo que es? Si en esta situación existe una paridad, tanto hombre como mujer, también se surge la pregunta, ¿por qué solamente hay métodos para las mujeres y variados para las mujeres y solamente 1 o 2 métodos para los hombres? Eso también repercute mucho. A mi parecer, existe mucha presión a nivel social para llegar a ese tema del aborto. ¿Por qué? Porque tanto tienes una presión familiar, de la pareja, de tu mismo entorno, el hecho de no tener hijos, pero también tenemos que tomar en cuenta la edad.
¿Qué pasa si una niña de 12 años que está en edad reproductiva ha sido ultrajada sin su consentimiento? Tiene que aceptar que va a tener otra vida y tener que ser parte de ella. Yo creo que eso ya depende mucho de la situación, más que todo de la edad. Nosotros ya somos jóvenes independientes y podemos pensar estas situaciones y tenemos el valor, el coraje para poder afrontarlas. Pero para las niñas pequeñas que no han tenido la oportunidad de decidir o de pensarlo solamente, a mi parecer, para ellas sí debería ir esta situación. Pero para las personas que ya estamos de una edad más consciente, es una cuestión de pensarlo, de meditarlo, no solamente en un rol personal, sino en un rol general, porque recordemos, no estamos solas, no estamos solos, y también hay personas que nos pueden ayudar. Excelente tu análisis, María Aide. ¿Y se podría opinar? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Y bueno, el varón tiene una preeminencia y considera de que él tiene toda la razón y la mujer tiene que aceptar las cosas. Es decir, todavía prevalece eso. Así hayamos superado algunos, ¿no? Tal vez hayamos superado, ojalá. Pero gran parte de la sociedad en el mundo es una sociedad patriarcal. A ver, Melissa. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Bueno, yo parto desde que hay una raíz para ese tema del aborto. Creo que la antesala a esto es el tema de las relaciones sexuales. Y el porcentaje mayor para las personas que piden el aborto es para jóvenes que han tenido relaciones sexuales y obviamente no se han cuidado, ya sea porque no sabían de un método anticonceptivo o quizás porque no lo han querido utilizar, porque tenemos que admitir que ese tema del aborto es más que todo para un grupo de jóvenes que vamos más por el tema de excesos, ¿no? Quizás después de una fiesta, creo que es importante que los varones, creo que esto el peso es de igual manera para los varones y para las mujeres, porque ya un joven puede darse cuenta qué es correcto y qué no. El hecho de adelantar situaciones como el hecho de tener relaciones sexuales que debería estar, yo parto de que ese momento debería llegar en el matrimonio y no antes, justamente porque llega en ese tema de cosas, ¿no? De que puedes embarazarte. Y obviamente en ese momento, como usted decía, licenciado, una joven tal vez no está trabajando, no tiene un soporte económico o tal vez no tiene el lugar adecuado para criar un niño y obviamente tiene que llegar a pensar en el aborto. Pero esa persona ha tenido antes la decisión de poder pensar, porque tampoco nosotros ya podemos echarle la culpa a los papás o le podemos echar la culpa al Estado, podemos echarle la culpa a los profesores. Es una decisión de uno, de saber que yo voy a hacer algo y va a tener una consecuencia, siempre va a tener una consecuencia. Y la mayoría de la solicitud de abortos siempre va a ser por el hecho de que un joven o una jovencita no ha podido tomar esa decisión en el momento por un exceso. Si bien hay el tema de violaciones, si bien hay el tema de malformación de bebés, pero esos son los casos más pequeños en porcentaje. Un 90%, como le digo, debe ser de jóvenes que no han pensado bien. Quizás es importante el hecho de que ese tema de los valores es para uno mismo, no es tanto el hecho de que nos pueden dar, todos nos han de dar cursos en el colegio, al menos una clase sobre el tema de los temas de preservativos y del tema de cuidarse. Sin embargo, creo que una joven tiene que saber quererse a sí misma para poder ponerse metas en el futuro y obviamente no tropezar y adelantar situaciones que podría vivirlas de maneras plenas cuando se case, por ejemplo, yo diría, ¿no? Creo que ahora es más, ya no es libertad, ahora se da un poco más de libertinaje en nuestra sociedad. Eso diría, licenciado. Está bien, interesante. A ver, bueno, pararemos ahí. Yo les voy a comentar, a propósito de lo que algunas personas mencionaron, un poco somos producto de cómo hemos vivido en el vientre, cómo hemos vivido
los primeros años de nuestra infancia, cómo nos ha tratado la vida. En realidad, a eso responde. Hay una novela que es de Truman Capote, es un norteamericano que, bueno, lastimosamente falleció joven. Tiene varias novelas y una de esas es A Sangre Fría. Y ahí describe todo un asesinato que se da en una finca donde había un productor agropecuario que tenía ganado y tenía actividades agrícolas y que tenía una caja fuerte, y alguien que trabajó con él comentó con estas personas que estaban detenidos en una cárcel y que caían permanentemente a la cárcel, volvían a salir, y como se enteran de esa situación, viajan a ese lugar y cometen un asesinato así sin piedad. Por eso es A Sangre Fría, se titula la novela. Es decir, podían simplemente encerrarlos, sacar el dinero y irse, pero no se conforman con eso, sino cometen atrocidades. Y después se van con él y desaparecen del mapa y no dejan casi ningún rastro, porque habían venido de otro estado, un estado totalmente lejano, no había ningún contacto que pueda involucrarlos, no había referentes, etc. Fue muy difícil, digamos, lograr desentrañar esa trama. Pero bueno, al final, por una serie de circunstancias que se desentraña, y este escritor va y les hace la entrevista a estos en la cárcel cuando ya los han detenido y los han condenado a cadena perpetua o muerte. Y les hace la entrevista, y que eran ellos, en realidad eran producto, uno, como alguien decía, su madre era drogadicta y su padre era alcohólico. Y entonces el hijo se crió en la peor situación. A veces no tenía que comer, tenía que ir a robar alguna cosa, o le traían algo excepcionalmente, es decir, vivía... me llaman de la casera de economía. Si vuelven a llamar, voy a contestar. Entonces, hola. Ya, lo cierto es que en esas circunstancias indaga la vida de cada uno de ellos, de las 3, 4 personas que habían cometido este cruel asesinato. Y en esas circunstancias encuentran que esa actitud que tuvieron así de crueldad era todo lo que habían vivido en su infancia. Es decir, las personas devolvemos a la sociedad la forma como hemos sido tratados en nuestra vida inicial. Nos marca totalmente. Ahora, se puede superar sin duda eso. Es decir, entendiéndonos, viendo qué problemas hemos tenido y cómo podemos cambiar esa situación. Pero para cambiar también, para entender todo eso, tienes que entrar, digamos, en ciertos niveles de vida que te permitan hacer eso, ¿no? Tanto puede ser desde el punto de vista académico, puede ser desde el punto de vista de la comprensión de una nueva unidad familiar, que te hagas reflexionar sobre lo que has sido y lo que tienes que ser. Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso es un producto en realidad, la sociedad a muchas personas los estigmatiza desde un principio. Y a veces querer, digamos, medir con la misma vara
no es correcto, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo tenemos que obrar, qué tenemos que hacer. Entonces, es bastante complejo el tema. Bueno, yo con eso cierro y hemos dado un poco inicio al tema de la agricultura. ¿Qué sucede con el tema agrícola? El tema agrícola es extremadamente importante. Es extremadamente importante porque contribuye, primero, con un elemento nodal en la vida de todos los seres humanos, que es la alimentación. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen? Es decir, ¿cómo podemos subsistir? ¿Cómo podemos supervivir si no es en base a una alimentación? ¿Y de dónde viene esa alimentación? Justamente del sector agrícola. Ya sea, digamos, productos vegetales o ya sea productos animales, ¿no? Las carnes, qué sé yo, bueno, productos marinos, el pescado, que es una carne, pero las carnes rojas, carne blanca que llaman la de los pollos, etcétera, etcétera, pero provienen de esa actividad fundamentalmente. Y naturalmente los granos, el trigo. Hay 4 granos que se comercializan a nivel mundial de manera preeminente, preponderante. El trigo, la soya, palma de, bueno, y el maíz. Son 4 rubros, 4 productos que tienen una supremacía en el contexto del sector agrario en el comercio mundial. ¿Y cuál es el primer país productor de esos? Es Estados Unidos, con trigo, soya y maíz. Es el primer productor. En soya pueden seguirle Brasil, puede seguirle la Argentina, le siguen otros países del norte. China también está entre los países productores importantes. Las condiciones son totalmente distintas, por eso alguien decía, la economía de escala, cuanto más grande el predio, es mejor. No siempre, porque en China, por ejemplo, es de 0,2 hectáreas a 2 hectáreas. Y sin embargo, han logrado, digamos, superar el problema de importaciones, exportan más que lo que importan y cubren sus necesidades alimenticias para una semejante población, ¿no? O sea, no necesariamente el tamaño, más bien el tamaño tiene que ver, digamos, tiene una curva, la productividad del trabajo en el sector agrícola tiene una especie de forma de campana de Gauss, no tanto, pero más o menos un poco al principio las pequeñas poblaciones, es decir, parcelas, las más pequeñas, producen menos, pero las medianas son las que tienen mayor productividad y las más grandes disminuyen, ¿no? Entonces, ese es estudios ya que se han realizado a nivel de diferentes realidades. Bueno, pero lo importante es que el sector agrario es un proveedor de alimentos. La alimentación, un elemento nodal, fundamental en la vida de los seres humanos. Y bueno, pues yo creo que ahí tenemos bastantes consideraciones. Ahí habría que tomar en cuenta lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Qué se entiende por seguridad? ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es seguridad y qué es soberanía alimentaria? Bueno, la seguridad, ¿qué significa? A ver, licenciado. Félix, adelante. Hasta donde yo conozco, la seguridad alimentaria sería las garantías que se le ofrece a una población de que los alimentos que se le ofrecen, que van a encontrar en sus mercados, son saludables, tienen la cantidad de
de vitaminas o minerales adecuados y que son buenos para su salud, sobre todo para la población más joven, ¿no? Para toda la población, ¿no? Está muy bien lo que nos ha dicho Félix, es que una sociedad, un Estado, tiene que garantizar la alimentación. No necesariamente tiene que ser una alimentación producida en el país. Por ejemplo, el pan que consumimos, no estoy muy seguro, pero creo que 40% es harina importada, o un poco más. Entonces, recién hemos logrado sustituir, a partir de los años 50 se ha empezado con la sustitución de importaciones, porque antes era todo harina importada, fundamentalmente. Y claro, en las poblaciones, como era una población más rural, Bolivia, entonces había el pan integral, que era de diferentes harinas, ¿no? De maíz, trigo, etc. Y entonces, actualmente, tenemos el pan, que lo consumimos todos los días, el pan nuestro de cada día, lo consumimos, pero ese es producto importado. Porque el día que no tengamos capacidad de importar esa cantidad de harina, la gente va a eclosionar, va a salir en manifestaciones, lo pueden tumbar al gobierno si falta, digamos, el pan, ¿no? Entonces es un elemento fundamental. Entonces la seguridad es que el Estado tenga los recursos. Primero, tratar de que se produzca internamente, pero después que se compre, que tengamos los suficientes recursos para importar y tener la alimentación adecuada. Y la soberanía alimentaria es que tratemos de garantizar que gran parte de esa alimentación que tenemos la puedan realizar nuestros propios productores. Es decir, ¿y cómo han logrado los países desarrollados eso? A través de subsidios. Desde 1870 los países desarrollados actualmente subsidian a sus agricultoras. Hasta el 2020 siguen subsidiando. Por eso hay en la OMC el sector agrícola y en lo que era antes de la OMC el GATT, el sector agrícola no entraba en discusión. Solamente entraba, digamos, el sector industrial, otros sectores, pero el sector agrícola no entraba porque el GATT, la OMC, prohíbe, limita el hecho de los subsidios. Pero como ellos subsidian a sus agricultores, entonces no entra en discusión. Esa es la doble moral que tienen los países desarrollados, ¿no? Y eso tenemos que tener muy en cuenta nosotros, los países, los ciudadanos de los países atrasados, ¿no? Los países dependientes, etc. Entonces, ese es un elemento importante. Y entonces la soberanía, por ejemplo, Japón subsidia el arroz. Si el precio es 100 la tonelada de arroz, ellos pagan 400 o 500 internamente. Y bueno, después se vuelven exportadores, ¿no? Porque han logrado que sus agricultores sean altamente competitivos a través de esos subsidios. Y entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en la realidad. Y entonces, ¿a título de qué? Dicen, porque el arroz es un símbolo nacional, cuando nosotros teníamos hambrunas, el arroz nos ha salvado y tenemos que... Pero es un justificativo, ¿no? Hay formas de justificar los subsidios y hay que hacer que nuestros productores sean los que producen. Porque un país que depende en gran parte de la importación de productos agrícolas, es un país muy débil. Económicamente. Políticamente, por ejemplo, si le cierran la frontera, no tiene alimentos. ¿Con qué va a alimentar a su población? Le hacen un boicot y tiene limitaciones de seguir produciendo muchas cosas. Y entonces, y naturalmente los países desarrollados cuidan eso.
Por eso subsidian de manera significativa a sus agricultores. Puede ser con productos genéticamente modificados, no importa, ¿no? Lo cierto es que entonces la soberanía implica no necesariamente autarquía, pero en gran medida que sean productos nativos, nacionales, que podamos tener, que nuestros agricultores nos puedan alimentar. Bueno, ese es un elemento importante del sector agrario al tema económico, social, pero también genera empleo, ¿no? El sector agrario en 1950 en Bolivia congregaba al 70% de la población y, digamos, un 50% vivía de la agricultura. Claro, los países más atrasados tienen mayor contingente poblacional en el sector agrario. A medida que van industrializándose, va cambiando esa estructura. Entonces, el empleo y naturalmente genera ingresos agrícolas a esos productores. Les genera empleo y ingresos, por lo tanto, es un importante contribuyente en la economía. Porque esos agricultores van a demandar productos manufacturados, van a demandar calzados, van a demandar vestuario, van a demandar insumos agrícolas, van a demandar, digamos, para insumos de construcción para de sus viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, se van a convertir también en unos demandantes importantes, ¿no? Pero también a medida que se desarrolla la economía, hay necesidad de industrializar. El proceso de la industrialización es un proceso que han vivido todos los países. Los países que dicen actualmente, se escucha, ustedes van a escuchar, no, ¿cómo van a plantear industrializar si estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica, donde está la robótica, está la biotecnología y está la tercera revolución industrial, que es las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y entonces estamos queriendo retroceder, y bueno, China es ahorita el taller del mundo y está creciendo. India está yendo en ese proceso de industrialización. India entró en la producción de softwares, auditorías, contabilidades, lo hacía de manera a través del Internet, de las tecnologías de la información, y solamente un reducido grupo ha logrado, digamos, crecer, potenciarse, y gran parte de la población vive en condiciones sumamente precarias. Entonces, y están en ese proceso de industrializarse. Por eso el argumento de no industrializar, en mi criterio, es un argumento no válido, ¿no? Bueno, lo he pasado mucho, eso lo he estudiado bastante y he llegado a esa conclusión. Pero bueno, respetamos también los criterios ajenos, habría que escuchar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proceso de industrialización va a demandar mano de obra. ¿Y quién tiene, digamos, esa mano de obra? Esa mano de obra se transfiere del sector agrario al sector industrial o a otros sectores, al sector servicios. Se transfiere esa mano de obra y, bueno, pues de esa manera logramos tener una interesante transferencia de mano de obra de unos lugares a otros, ¿no? Del sector rural, sector agrario, al sector industrial. Es un mercado para los productos industriales. Una vez que los productos industriales salen, es decir, ahí necesitan fertilizantes que no producen ellos, hay fertilizantes naturales, ¿no? La bosta, qué sé yo, pero para producir, digamos, con una alta efectividad, etcétera, necesitan otro tipo de fertilizantes y para eso hay fertilizantes químicos, ¿no? Entonces la petroquímica, la química básica, etcétera, ahí tienen que tener, digamos, una intervención importante. Y
herramientas, por ejemplo, las herramientas que se producen en el sector industrial, asadones, maquinaria, etcétera, etcétera, todo eso van a demandar pues estos sectores, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, y además también generan inputs para la industria. ¿Cómo se desarrolló Inglaterra? A través de la lana, a través del algodón que se produce en el sector agrario, ¿no? Entonces, Inglaterra y otros países empezaron a utilizar los insumos del sector agrario. Son importantes, ¿no? Bueno, es bastante complejo el tema y yo quisiera que el grupo 8, rapidito, me haga una exposición. He utilizado con la discusión, nos hemos pasado, yo tenía previsto terminar con ellos. A ver, el grupo 8, por favor. Licenciado, somos el grupo 14, no sé si podríamos exponer nosotros primero. El problema es que el grupo 8 no ha expuesto ni una vez, y bueno, también es el riesgo, que si no alcanza a las 3 exposiciones que demando yo, bueno, los califico menos, ¿no? Pero si hay otro grupo que está dispuesto, adelante. ¿Qué grupo es? Somos el 14. Ya, adelante, el grupo que tenga en este momento. Okay. No sé, licenciado, si se ve. Sí, se ve. Ya está bien. Ok, me voy a presentar. Ay. Ya. Ok, licenciado, vamos a comenzar por el tema que usted nos comentaba, sobre el tema de agricultura y desarrollo en América Latina. Yo soy la primera persona que va a comenzar con la presentación. Bueno, es correcto, en el texto nos nombra que la agricultura es fundamental para el tema de un desarrollo y un crecimiento económico. En el texto nos presenta a Johnston y Mellor, Rani Cipey, Mellor, Morrison y Torbeck, que han asentado bases conceptuales. Ellos nos dan estas bases partiendo de dar privilegios de contribución a nuevos sectores industriales y dejando de lado, como dice en la pantalla, relegando el aporte de la agricultura. Sin embargo, esto presenta más adelante consecuencias, porque no han sabido aprovechar y ver las oportunidades que tenían muchos países por la condición de la agricultura que tenían en ese entonces. Sin embargo, más adelante nace una corriente alternativa que es presentada por Schultz, Johnson, Hayami y Rutan. Y ellos presentan algo diferente a lo que presentaban en el primero. Ellos están a favor del potencial de la agricultura para los países en desarrollo sobre la necesidad de promover la tecnología y poder ver los incentivos económicos para lograr este potencial. Cuando pasamos a América Latina, vemos que el tema de la visión, la experiencia, es más que todo una influencia que ha tenido. En este caso, el pensamiento sobre la agricultura se desarrolla desde la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento sobre la agricultura se desarrolla, como decía, desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de fundamentos como la tendencia declinante que vemos en este cuadro que nos presentaba en el texto, de los precios internacionales de las materias primas. Y por ello había un deterioro en el intercambio de los países exportadores. Ahora, al ver esto, la CEPAL, en esta década que era entre los 50 y los 70, presentan una nueva visión.
que más que todo estaba enfocado en el Cono Sur y en Brasil, donde ellos, al ver este gráfico, ven que es importante que tengan una contribución agropecuaria de ese sector. Y son tres: la provisión de divisas y excedentes económicos para hacer la inversión necesaria en el desarrollo industrial. La segunda, una provisión de bienes para aumentar la competitividad industrial. Y la tercera, la provisión de mano de obra urbana. Además, al ver esto, y por lo que proponen, es porque ha habido un conjunto de impactos negativos, porque la agricultura, en términos de políticas, no han dado los resultados que ellos estaban esperando, porque al principio sí le daban importancia, pero luego lo han renegado. Producto de esto, no ha habido un avance. Por ejemplo, ellos ponen el ejemplo en Australia y Canadá, un avance en la infraestructura de caminos y comunicaciones. ¿Por qué? Porque esto ha impedido que haya ese intercambio en ese momento del tema de alimentos. A partir de la década de los 90, que es cuando ya se comienza a poner esos 3 puntos, las condiciones comienzan a cambiar. Es decir, ya que estos 3 puntos comienzan a prevalecer, comienza a haber un aumento de la producción del tema de la agricultura y poniéndose como principales commodities. Ahora, en esta revisión, para ellos y para la revisión de las regiones, era importante que la agricultura ponga 5 puntos. Es decir, que debería dar la agricultura 5 contribuciones a las regiones. Y estos 5 puntos son el crecimiento de la producción y productividad agropecuaria como medio de contribuir al desarrollo económico. La 2, mejorar la seguridad alimentaria, que es lo que usted nos mencionaba, abordando los temas de nutrición, inocuidad y bienestar general, que era lo que demandaban los consumidores. 3, reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las áreas rurales afectadas ahora por la volatilidad y altos precios de los alimentos y el cambio climático. 4, fortalecer la protección ambiental, la sustentabilidad y la protección de la biodiversidad. Abordar la preocupación por las huellas ecológicas, mejorar el desarrollo territorial, eliminando las grandes disparidades en los ingresos entre áreas urbanas, rurales. Cada punto de estos 5 objetivos tiene el objetivo, por ejemplo, el punto 1 nos dice de poder contribuir al desarrollo, es decir, el crecimiento de la agricultura tiene que tener una contribución al alcance económico nacional. Es por eso que sus objetivos en este punto de crecimiento económico serían el aumento de la producción y productividad, el desplazamiento hacia rubros más rentables y tercero, el acceso a los mercados más dinámicos, especialmente externos, que han permitido mejoras en las balanzas de pagos. El segundo, la contribución de la agricultura a la seguridad, tiene como puntos la producción de alimentos para el autoconsumo, generación de más ingresos entre la población vinculada al área agropecuaria, que les permitan comprar más y mejores alimentos, asegurar una mayor estabilidad en la oferta de alimentos y producir alimentos más sanos y nutritivos. El tercer objetivo, los objetivos multiplicadores de la superación de la pobreza, nos menciona que esto se da por una rápida urbanización, mayor actividad económica, mejores condiciones de empleo en las zonas rurales, en partes generadas por los mayores precios agrícolas y los programas sociales implementados en la mayoría de los países de la región. El punto 4, la contribución para mitigar impactos ambientales y riesgos, la reducción de su contribución a los gases de efecto invernadero, la disminución de otros impactos ambientales negativos, la deforestación y la necesidad de adaptarse a la creciente inestabilidad. Y por último, la contribución al desarrollo territorial, el papel que juega la variable geográfica para explicar las disparidades o desigualdades territoriales
que muestra los efectos de la política agrícola. Estos 5 puntos han sido desarrollados con el pensamiento de que la agricultura tiene que saber sostener una región, por lo que también la CEPAL mencionaba que en el área de Latinoamérica existían, y aquí lamentablemente no nos mencionan a nosotros, pero lo dividen en 2 tipos de regiones, un lugar templado subtropical y el otro tropical. Características principales y respecto al acervo de recursos que ellos dicen que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay tienen un fuerte efecto de desborde tecnológico, preferentemente de países desarrollados, mayor nivel de desarrollo económico, importante desarrollo de la agricultura comercial y ventajas productivas comerciales por características de estacionalidad. En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, nos menciona que tenemos como características principales menor efecto de desborde tecnológico de países desarrollados de zonas templadas y tropicales, menor nivel de desarrollo económico o ingreso medio per cápita, gran importancia de la agricultura familiar o de subsistencia, oferta agrícola más diversificada y ventaja potencial comercial por cercanía al mercado de Norteamérica. La contribución de la agricultura nos menciona que está en primer lugar sujeta al lugar en donde estamos y por las condiciones por las que se están desarrollando. Más que todo, quizás lo que puede identificar a nuestro país es el hecho de la gran importancia de la agricultura familiar o de subsistencia, ¿no? Porque la mayoría en las regiones quizás de nuestro país solamente lo cosecha no para hacer a grandes mercados, sino para quizás venderlo, tener una pequeña cosecha para poder venderlo al día, quizás tener un pequeño intercambio. Esa sería mi parte, licenciado. Está bien. ¿Nos alcanza una persona más, por favor? Sí, licenciado, buenos días. Bueno, continuando con la exposición, el autor, que es Pomareda, nos da sobre la situación, sobre los 10 países que él plantea, como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Nos da unos indicadores para medir, para medir el desarrollo de los países. Y para esto propone un desarrollo mediante una figura en forma de pentágono o diamante, donde se ve los principales objetivos que se debe alcanzar para los países. Bueno, en el gráfico se puede observar que los vértices externos del diamante representan los valores favorables analizados con respecto a cada uno de los objetivos de desarrollo. Uno de los indicadores es el objetivo para el crecimiento agrícola, y se ha utilizado un índice que está formado por 2 factores, un factor que es la velocidad de crecimiento productivo y que está medido por el crecimiento porcentual del PIB agropecuario, y el otro factor es el crecimiento de la productividad total, que representa la proporción del crecimiento productivo que no es explicado por los insumos tierra, capital o mano de obra. Estos 2 factores se multiplican generando un indicador, donde en el ejemplo se ve que Perú es el que tiene la producción agropecuaria más eficiente. Está en el valor extremo del Pentágono, en el valor extremo con 43%. Después, el siguiente objetivo es el indicador para el objetivo de reducción de la pobreza rural. Para el año 2007, según la CEPAL, como el porcentaje de la población rural que no es pobre, en relación con el país de menor pobreza es Uruguay, que como se ve en el gráfico también está con el valor de 64%, que tiene la menor pobreza rural. Bueno, y el objetivo es el indicador de la protección ambiental. En este aspecto se tomó el porcentaje de cambio en la superficie forestal para el periodo 1990-2010, que es el periodo de análisis del autor Pomareda del texto. Entonces, el rango va de un 90%, que es de forestación para Uruguay, hasta un 36% de deforestación, que es para Honduras, que es el país extremo Uruguay, o sea, el que
tiene un índice menor de protección ambiental, el país más bajo. El otro objetivo es el indicador para el objetivo de seguridad alimentaria. En este aspecto está Chile, es el país con 79% que tiene la mayor seguridad alimentaria en comparación con los otros 9 países que el autor plantea. Se ve que en este indicador se utiliza el porcentaje de desnutrición infantil a nivel país entre que está multiplicado por el porcentaje de la población de bajo nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Bueno, la máxima desnutrición es para el país de Guatemala y como dije anteriormente, Chile es el más eficiente con el 100%. Bueno, el otro indicador es el objetivo de desarrollo territorial. En este indicador se toma en cuenta el porcentaje de municipios que se desarrollan respecto del total de municipios del país, que está multiplicado por la brecha del PIB entre la región más rica y la más pobre. Bueno, en promedio América Latina tiene el 78% y el país que está más eficiente en este aspecto es Colombia. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, a pesar del énfasis de cómo se ve en el gráfico, de todo el análisis, se puede ver también, se puede sacar algunas conclusiones. A pesar de las estrategias de desarrollo que se ven para lograr un mayor crecimiento de la producción, este indicador muestra que hay valores bajos, que muestra el total global, que es el 43%. La región tiene índices de seguridad alimentaria, tiene buenos índices, pero a excepción de la región andina y Centroamérica, que tienen los índices más bajos de seguridad alimentaria, que es un tema que anteriormente usted, licenciado, nos había indicado sobre las condiciones del Estado que debe implementar para una correcta alimentación en el país, bueno, a nivel de todos los países, ¿no? Después, otro de los aspectos que se podemos concluir es que Nicaragua, Guatemala, Perú y Colombia tienen índices más alarmantes de pobreza rural. Bueno, la situación de la agricultura y el medio ambiente está medido a través de un indicador que mide el nivel de deforestación. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en el cuadro he plasmado lo que expresa el libro en relación a las políticas y las demandas de los países, en relación a las políticas que más demanda la población. Están políticas macroeconómicas, como es el crecimiento, que está demandado de acuerdo al crecimiento agrícola, políticas comerciales, políticas ambientales, políticas de seguridad social. Entre estos desequilibrios, de acuerdo a todo el análisis que expresa la gráfica, se puede ver qué áreas necesitan una mayor intervención, mayores planteamientos para una mejora en su economía. Argentina, por ejemplo, debería concentrar sus esfuerzos en lograr que su potencial productivo se acompañe de un mayor cuidado del medio ambiente. Guatemala debería hacer el esfuerzo en mejorar la situación de seguridad alimentaria y la pobreza rural. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre el boom de los recursos naturales, ya es el siguiente planteamiento, ya es del autor Piñeiro, que es el otro autor que está en el libro también, y nos habla sobre la agricultura de América Latina con sus nuevas oportunidades y desafíos. Un tema importante que él plantea es el boom de los recursos naturales, que nos expresa que el rápido crecimiento económico de los países, sumado al surgimiento de una clase media, ha aumentado el ingreso per cápita, resultaron en un aumento de la demanda por productos originados a partir de recursos naturales. En cuanto a la agricultura, los países del Cono Sur
algunos de la región andina y Centroamérica aprovecharon estas nuevas condiciones del mercado internacional sobre la exportación y decidieron exportar. Por el contrario, la agricultura menos competitiva y por razones ecológicas y tecnológicas ha perdido importancia. También nos habla sobre el incremento de los precios agrícolas que se concentra en cereales, en las oleaginosas, en el azúcar y la producción agropecuaria. La demanda de productos de la agricultura desde la década de 1990 se ve analizada por 4 factores. Acá. Ya, licenciado. Bueno, lo que vamos a hacer es, continuamos la próxima clase, tal vez otro compañero, unas presentaciones bien resumidas. Yo les voy a hacer preguntas, el curso también puede hacer preguntas, y además quiero que entreguen sus resúmenes la próxima clase, antes de terminar las exposiciones, porque si no, no tiene mucho sentido, es precisamente para que puedan participar. Así que les voy a invitar a que me hagan sus resúmenes, sus mapas conceptuales, me entreguen en el curso de estos días. ¿Ya? Bueno, nos vemos el día jueves. Ya está bien, licenciado. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, estimados. Hasta luego, licenciado.